se conoce en la Biblia como naturaleza espiritual. Su inclinación es al bien. Que ese hombre nuevo adora a Dios en el espíritu, pero también ese hombre interior ve en el espíritu. Pero ese hombre nuevo interior, ese ser espiritual, oye en el espíritu. La gente natural dice: pero yo tengo oído para oír, estoy escuchando. No, no es con ese oído, sino con el oído espiritual, el oído que tiene el hombre nuevo, que puede entender las escrituras, que puede recibir las escrituras desde un punto de vista espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Lo espiritual no se acomoda a lo natural, no se siente cómodo, no ajusta. Lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Por eso la palabra dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Pero también ese ser interior habla en el espíritu. Diga conmigo: habla en el espíritu. Las lenguas espirituales que hablamos, la hablamos en el espíritu, y dice que hablamos misterios. Ese ser tiene un lenguaje espiritual. También esa naturaleza que hemos recibido de Dios bendice con el espíritu. O sea que también ese ser espiritual bendice en el espíritu, aunque tú no entiendas lo que está diciendo. Lo más difícil, hermanos, es explicar estos misterios que la gente entiende en su espíritu, porque no todos los oyentes tienen el oído para escuchar esta palabra. Por eso el que tiene oído para oír, que oiga. Ese hombre nuevo que está dentro de nosotros también ora con el espíritu. Primera de Corintios 14, del 14 al 15 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ese hombre interior también se estremece y se conmueve en el espíritu. Juan 11:33 lo dice. Jesús entonces, al ver llorando y ver los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí está. Y Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted va a un lugar a predicar la palabra y usted siente una compasión que usted sabe que no viene de usted. A mí me ha pasado muchas veces. O voy a un lugar donde hay muchas necesidades y yo siento un amor y una compasión que no sale de mí, porque en mi naturaleza humana yo no soy así. Pero en mi hombre nuevo yo soy así, porque el hombre nuevo siente compasión por los necesitados, siente compasión por los demás, por los perdidos. Gloria a Dios. Ese hombre nuevo también canta con el espíritu. Primera de Corintios 14:15 dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero también ese hombre nuevo se regocija en el espíritu. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Son las características de ese hombre nuevo que está residiendo dentro de nosotros y que ya forma parte de nuestra esencia espiritual, ya forma parte de nuestro ser. También ese hombre nuevo, ese hombre interior, sirve en su espíritu.
Y Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Te das cuenta? También uno sirve en el espíritu. También uno es ferviente en el espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, dice el apóstol Pablo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Qué maravilloso. Y también somos fortalecidos en el espíritu. Diga conmigo: somos fortalecidos en el espíritu. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el espíritu, en el hombre interior, por su espíritu. Simplemente en esta introducción le he dado más de 15 versículos bíblicos, porque la palabra es bella, la palabra es maravillosa, y esta generación tiene que volver a la palabra de Dios. Se están enseñando muchísimas cosas y muchísimos principios que nada tiene que ver con la palabra de Dios. La gente está divorciada de la palabra de Dios. Pero si queremos conocer nuestro hombre nuevo, si queremos conocer nuestro hombre espiritual, si queremos conocer nuestro hombre interior, tenemos que irnos al autor de la Biblia. Tenemos que irnos a Dios. Y los pensamientos de Dios están implícitos en su palabra. Dígale al que está a su lado: los pensamientos de Dios están implícitos en su palabra.